Érase una vez, y no hace tanto de eso, que los pingüinos dominaban muchas tierras en el mar de las empresas. Aunque no siempre eran sabios o estimados, siempre tenían el mando. Mira aquí la grandeza de nuestro imperio, la empresa de los pingüinos. Algún día estarás al cargo. La mayoría de las empresas eran parecidas. Los altos ejecutivos y los gerentes usaban traje el característico de los pingüinos, mientras que los obreros aves de muchos tipos se vestían con ropas y colores de acuerdo con su trabajo y su estilo de vida. A las aves que aspiraban a ascender en sus empresas se les citaba ser lo más parecidos posible. Aves compañeras, con nuestra inteligencia solo falta vestirnos como los pingüinos para algún día ser como ellos. A las aves que aspiraban a ascender a sus empresas lo incitaban a ser más parecidas posibles. Caminar con pasos cortos, a imitar a su manera de andar, a usar traje de pingüino y a seguir el ejemplo de sus jefes. Los departamentos de desarrollo de empleados ofrecían programas intensivos de capacitación sobre el comportamiento de un buen pingüino. Las reglas y las normas eran claras desde el primer día. Así hacemos las cosas aquí. El que quiera triunfar tiene que ser como nosotros. Y punto. Las aves que estaban interesadas en moverse dentro de la ley del más fuerte se esmeraban en poner cara de pingüino y en portarse como pingüino. Pero incluso ellas comprendían que nunca llegarían a ser los puestos claves. Diana, tenés razón. Creo que nunca llegaré, aunque me pinte como pingüino y camine como pingüino, a ser un gran gerente. Sí, Cristiano Ronaldo, tú tienes razón. Jamás llegaremos a ser gerentes de un imperio como ellos. Mira, Raúl, no sé por qué trata de imitarnos si nunca llegará a ser como nosotros. Este es el imperio de los pingüinos. Todos tendrán que ser como nosotros. Aunque yo sé, hijo, que serás un gran gerente algún día. Los pingüinos eran jefes naturales y que eran ordenados, leales y podían trabajar en equipo. Y se daba que anteponían los intereses de la empresa a sus asuntos personales, de las otras aves. De manera muy sutil y a veces no tan sutilmente, los pingüinos aconsejaban: así hacemos las cosas aquí, y el que quiera triunfar tiene que ser como nosotros y punto. A los mayores les dio por recorrer otros lugares donde conocieron unas aves muy interesantes, que les llamaban la atención por su capacidad gerencial, su experiencia y sus realizaciones. Estas aves no son pingüinos, pero quizás podrían convertirse en pingüinos si las llevamos a nuestro país y las entrenamos a nuestro acomodo. Conseguiría estas aves tan notables y extraordinarias podrían adaptarse a la forma de vida del reino de los pingüinos y con su talento contribuir a lo que llegamos aún más lejos. El pingüino pensó: si a pesar de las circunstancias nosotros hemos sido capaces de salir adelante, quizás estas aves también puedan prosperar. Si son tan inteligentes como parecen, se acomodarán a nuestro clima y a nuestras costumbres. Y así fue como Pedro, el pavo real, llegó al reino de los pingüinos. Claramente Pedro no tenía nada que ver con los pingüinos. En realidad eran las antítesis de la pingüinidad. Pedro era un pavo real, una ave llena de colorido, radiante y bullanguera. Pedro era un pavo real muy talentoso que había hecho cosas importantes en su tierra. Sabía escribir y manejaba bien sus presupuestos. Era creativo, imaginativo, sensato y práctico. Tenía muchos amigos y admiradores en su propia tierra y era muy popular y querido. Los altos gerentes del reino de los pingüinos quedaron perplejos cuando conocieron a Pedro, el pavo real. Sí era distinto. Pensaba, pero sus logros profesionales eran impactantes y sus posibilidades fabulosas sin duda tenían gran potencial. Por su parte, Pedro le interesaba a los pingüinos, por las maravillas que había oído y leído acerca de su reino. La promesa de llegar a ser alguien y de hacer fortuna y satisfacción de forma de parte de una empresa grande y poderosa. Se trata de un país rico donde todas las aves están extremadamente bien pagadas. Esta es una buena tierra, mi futuro será más brillante, pensó. Así los pingüinos y el pavo real llegaron a un acuerdo. Él quería trabajar con ellos y juntos lograrían grandes cosas. Al principio, el pavo real se cuidó de no hacer demasiada ostentación de su colorido natural. Le habían advertido cómo eran las reglas y el estilo del gobierno de los pingüinos. Querían que lo tomaran en serio y tener éxito. Tenía la esperanza que cuando lograra los resultados esperados, sería acogido sin reservas. Pedro se decía: qué raro, todos son idénticos, parecen clones. Pedro el pavo real estaba confundido. Cuando más duro trabajaba y más logros cosechaba, más resaltaba sus plumas.
Cuando más duro trabajaba y más logros cosechaba, más resaltaba sus plumas. Para todos era un hecho que el pavo real era talentoso y productivo y estaban contentos con sus notables resultados. Algunos pingüinos jóvenes comenzaron a especular entre ellos cuánto duraría el pavo real en el reino de los pingüinos. Compañeros, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar ese pavo en nuestro reino? Un par de pingüinos mayores trató de tomarlo bajo su ala protectora. Nos gusta tu trabajo, pero hay uno que otro hijo incomoda tu apariencia. ¿Por qué no te pones tu traje? No me queda nada bueno. Me aprieta, me constriñe, me aplasta las plumas de la cola y no puedo mover las alas. Si no estoy cómodo no puedo trabajar, dijo Pedro. Entonces, ¿por qué no te pintas las plumas de negro y blanco como las nuestras? Así por lo menos no te verás distinto. ¿Pero qué tiene de malo que yo sea así?, se preguntaba Pedro. Trabajo mucho y soy eficiente, todo el mundo lo dice. ¿Por qué no se fijan en mi trabajo en vez de preocuparse por mis plumas? ¿No son más importantes mis logros que mi aspecto? Ahora sé. Inteligente y recursivo. Te espera un futuro brillante. Simplemente tienes que portarte como nosotros para que los viejos se sientan mejor. Ponte un traje de pingüino, habla con suavidad y pasos más cortos. Mira a los demás pingüinos. Simplemente no puedo ser como soy. ¿Por qué tengo que cambiar? Para que ustedes me aceptan, dijo Pedro. Aquí las cosas son así, y así son en el mar, de las empresas de los pingüinos. Pedro tuvo la sospecha de que podría tener razón el pingüino emperador, pero en el fondo de su corazón no quería aceptarlo. Le dio las gracias por sus consejos y su interés y se fue a su nido a reflexionar. Pasaron los meses y los meses, y Pedro seguía discutiendo su dilema con otras aves de confianza. Esta vez se dirigió donde el águila. Eduardo el águila también estaba estresado. Eduardo el águila era inteligente y fuerte, muy hábil en su trabajo y hasta usaba vestido de pingüino que exigía. Pedro, no he podido hablar como pingüino ni actuar como pingüino. Ellos se avergonzaron de mí, me mandaron a una universidad de gran prestigio, pero de nada ha servido. Sigo siendo un águila vestida de pingüino. De tal manera pasaba lo mismo con Miguel el pájaro burlón. Un pájaro excepcionalmente brillante, creativo, imaginativo e impulsivo, a quien le atraía las ideas de vanguardia. No se podía quedar atrás Sara el cisne. Era una soñadora, optimista, con una visión poco común de lo que podría ser el futuro del reino de los pingüinos. Habían otras aves, lo que tenían en común era que ninguna había crecido en el reino de los pingüinos. Habían sido atraídas y contratadas en otras partes. Los pingüinos jefes habían tentado a los forasteros con sus promesas de éxito. Estaban interesados en su forma diferente de pensar y sus ideas innovadoras, admirando trayectoria y queremos que realicen grandes cosas para nosotros. Pero apenas entraban a la empresa, los jefes sacaban sus vestidos de pingüino y empezaban a presionar a las aves recién llegadas para que no hablaran y actuaran y pensaran como pingüinos. Los pingüinos ser partidarios de la diversidad, decían los pingüinos, pero sus acciones los traicionaban. Mientras tanto, las aves exóticas seguían discutiendo entre ellas sus frustraciones comunes en busca de una solución. Varias decidieron tratar de cambiar la cultura en vez de dejarse cambiar por ella. Una dijo: trataremos de cambiar a nuestros jefes y a otros pingüinos claves, sin ser demasiado obvios. Miguel, el pájaro burlón, decidió intentar una estrategia bien atrevida. Una estrategia de ignorancia calculada. Viola las políticas pingüinas y si te pescan, sírvele la respuesta prodiga en enigmas. Algunas de las otras aves que estaban empeñadas en cambiar se esforzaban muchísimo para volverse pingüinos. Caminaban a lo pingüino, hablaban el lenguaje pingüino. Se arreglaban las plumas y practicaban para lograr el resultado deseado, pero al final terminaban fracasando, pues no podían dejar de ser ellas. Muchas aves se frustraron, decepcionadas y tristes. Ellas, que habían llegado con el reino de los pingüinos con tantas ilusiones y esperanzas y expectativas, que habían querido colaborar, triunfar, y solo recibieron una crítica silenciosa, un conformismo eficiente y un rechazo sutil. Así partieron por voluntad propia y obligadas por los mayores de todas las aves que se fueron tenían una cosa en común:
el dolor, la confusión de ser distintas y la tristeza y la decepción de no ser aceptadas por lo que eran. Todas estas aves de diversos plumajes habían enfrentado el mismo dilema. Con no más tanto más, Pedro el pavo real fue el primero en partir. Muchos amigos de otros sitios le habían hablado de un lugar nuevo y maravilloso que habían conocido en sus viajes. Lo describían como el reino de la oportunidad. Sin nada más que esperar, Pedro partió al reino de la oportunidad. Le habían dicho que allí tendría en cuenta su trabajo, sus aportes y que su personalidad, en vez de ser criticada, sería elogiada. Él podía hacer todo lo colorido y extravagante y entusiasta que quisiera ser y que sería bien recibido. Cuando Pedro llegó al reino de la oportunidad, le pareció que no tenía nada que ver con el reino de los pingüinos. Allí ni los trabajadores ni los jefes perdían el tiempo ni energía tratando de aparentar lo que no era. Sabían que necesitaban toda clase de aves para poder triunfar en el competitivo y turbulento mar de las empresas. Y sabían que para triunfar en una empresa son indispensables la aceptación y la confianza, sentirse asentado y gozar de la confianza de los demás. Allí el lema era Epliburus Maximus. Que significaba la diversidad engrandece. En ese país, Eduardo podía ser libre de remontarse a las alturas tan rápido como se lo permitieran sus alas. Se admiraba su gracia y su poder, y se comentaba el ejemplo que constituía para las aves jóvenes que habían empezado desde abajo y soñaba con volar muy alto algún día. Elena, que había resultado inquietante para los pingüinos con su incesante parloteo y su agudo instinto de la competencia, encontró en el reino de la oportunidad un lugar donde fue bien recibida. Miguel pudo finalmente experimentar el goce de quedar saltando de un proyecto a otro, trabajando duro y a prisa y agitando nuevas ideas a su paso. Es dejar de estar encadenado a una orden jerárquica rígido y a las limitaciones de los pingüinos. Su productividad subió hasta las nubes y con todos quedaron maravillados con sus dotes. La oportunidad también resultó ser un lugar receptivo para el estilo de trabajo idealista, reflexivo e imaginario. Así, las aves comprendieron que el reino de la oportunidad, más que un lugar, era un estado mental. El reino de la oportunidad es una actitud. Él es estar abierto a ideas nuevas, a estar dispuesto a escuchar, ávido de aprender, con deseos de crecer y ser flexibles ante el cambio. Y así, cada una de las aves comprendieron que el reino de la oportunidad, más que un lugar, es un estado mental. El reino de la oportunidad es una actitud, es estar abierto a ideas nuevas, estar dispuesto a escuchar, ávido de aprender, con deseos de crecer y ser flexible ante el cambio. El reino de la oportunidad es un lugar donde vivimos y trabajamos cuando escogemos mirar unos nuevos ojos y vivir con el corazón, y nos permitimos a nosotros mismos y a los demás ser lo que verdaderamente somos, nosotros mismos. Fin.